El día de hoy se abordará un tema bastante interesante, el cual habla acerca de la educación popular. Presentado por Juan Felipe Suaza Taborda, por Mateo Peña Hernández y por Miguel Andrés Cortés del Río, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia. Al momento de nosotros hablar de la educación popular, pues no nos vamos a referir a un método educativo cualquiera, no, ni mucho menos a una simple alternativa pedagógica, porque realmente no lo es, no es así. Vamos a hablar de una apuesta que es más política, que es ética, también es filosófica y profundamente humana, pues esto es uno de los ejes principales de la educación popular. A ver, la educación popular es un proyecto de transformación de la realidad, eso es lo que busca. También es una forma de sembrar conciencia crítica para construir poder desde abajo, ¿cierto? Desde todos esos sectores que históricamente han sido excluidos, oprimidos, silenciados, ¿cierto? Que han pasado por esos sucesos en América Latina. A diferencia de la educación tradicional, que es, o sea, se caracteriza demasiado porque es demasiado bancaria, repetitiva, domesticadora, pues como Paulo Freire lo señala, que es uno de los principales referentes, realmente no podemos hablar de educación popular sin mencionar a Freire. La educación popular nace desde y para el pueblo, ¿cierto? Esto es importante tenerlo claro. Y no busca llenar las cabezas vacías de las personas, sino de que se puedan abrir espacios para el diálogo, para que las personas reflexionen y puedan tener acción. O sea, ¿qué busca eso? Que las personas tengan voz y voto. Anteriormente en Brasil las únicas personas que eran tenidas en cuenta eran las que sabían leer y escribir. Entonces también para que tengan una acción política. Entonces, en la esencia, esto es una pedagogía del oprimido, una educación que dignifica, que no se va a imponer y que va a construirse colectivamente. Paulo Freire decía que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. O sea, esta frase lo que va a hacer es resumir toda esa esencia de lo que es educar desde lo popular. Entonces es un proceso que es horizontal, donde todos somos educadores y educando al mismo tiempo. O sea, es algo recíproco. Aquí también se trata de leer el mundo, pero también debemos entenderlo para comprender todas las causantes de las injusticias. Pero, además de eso, también me voy a reconocer como un sujeto histórico que tiene la capacidad de acción, o sea, de transformar y no de adaptarse. Y es que los opresores no buscan realmente transformar la realidad, sino buscan es transformar la mentalidad de las personas que han sido oprimidas para que se resigne y diga soy pobre, me tocó ser pobre. Entonces, lo que busca la educación popular es una educación crítica que va a incomodar, desestabilizar y va a mover todo esto. Porque una educación que no molesta, que no cuestiona, básicamente va a ser una educación que reproduce el orden dominante. Entonces, la educación popular, en cambio, nace desde las luchas sociales, desde las resistencias, desde la necesidad de organizarse para sobrevivir y pues para poder cambiar todo esto. Es una pedagogía que va a surgir de los barrios, de las veredas, de las organizaciones, en los sindicatos, en los movimientos indígenas, campesinos, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores. Se hace en el encuentro, en la memoria, en la palabra compartida, porque esto es muy importante tener en cuenta al otro. Por ejemplo, Diego Muñoz lo afirma con claridad, que la educación popular no es un modelo cerrado ni deductivo, sino un campo de prácticas políticas y pedagógicas que se adaptan al contexto. O sea, esto es muy importante porque no hay una sola forma de hacer educación popular. Cada pueblo, cada comunidad, cada grupo social ha construido sus propias formas, o sea, sus propios caminos, sus propios lenguajes de aprendizajes para educarse desde la experiencia, desde la vida. Entonces, por eso cuando hablamos de educación popular, vamos a hablar también de la historia misma de América Latina, o sea, de nuestras luchas por la justicia, por la tierra, por la democracia, por la dignidad, porque no podemos olvidar que este tipo de educación surgió como parte de un proyecto mayor de emancipación
al lado del movimiento, como la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la comunicación alternativa o la investigación, acción participativa. Continuando pues con las ideas anteriormente planteadas, en los años 60 y 70, esta educación popular acompañó pues procesos de alfabetización política en donde se basaba más que todo en luchar contra las dictaduras establecidas en ese momento. Por ende, pues como que en ese momento y desde ahí como se ha planteado la educación popular como una herramienta para leer críticamente la realidad, de cuestionarse qué es lo que está sucediendo y actuar frente a ello. Por ejemplo, hay un autor llamado Alfonso Torres que menciona que es una apuesta contrahegemónica, que la educación popular va en contra de todo lo que se establece como una ley general para todo el mundo, de que el pensamiento es único, o por ejemplo de la mercantilización pues de la educación. Entonces pues que la educación como que tiene que ir más allá y que no es solo algo como en pro del neoliberalismo, sino que es algo que tiene que tener un significado más profundo. Por eso pues algo muy fundamental es como la conciencia crítica, porque o sea, la educación debe verse, como ya mencioné, como algo más significativo, que no es solo como enseñar por enseñar y enseñar a que a una enseñanza solo memorística, sino que hay que enseñar qué es lo que realmente está pasando alrededor de uno, qué es lo que realmente nos rodea, cuáles son las estructuras de poder por las que estamos ligados. Y la conciencia crítica pues no es como una materia como tal, sino es una actitud frente al mundo, frente a lo que está pasando y frente a lo que podemos hacer al respecto. Por eso es una posición política, porque se da para la participación, se da para criticar a lo que está pasando, para criticar el Estado, para tomar postura frente a las injusticias que se viven, que la educación no es una cómplice más de lo que sucede en la sociedad, sino es una apuesta para cambiar y enfrentarse a lo que está sucediendo. Entonces, por eso, digamos, hay otro autor como Simón Rodríguez que menciona que la educación política es algo así como inventamos o erramos, es algo como de ver a qué nos impulsa la educación para crear y cambiar la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, de reinventar las maneras en las que se piensa, de cuestionarse todas las raíces, desde las realidades en donde uno está. Por ejemplo, pues, o sea, no es como que esté mal tener las raíces en las que estamos, pero cuestionarlas es necesario. Entonces, por ejemplo, en ese momento se puede dar cuenta que el mundo está marcado por un individualismo, en donde la sociedad solo los ve a cada sujeto por individuos, y en donde en realidad el individuo no importa, pero asimismo como que los individuos que somos nosotros nos preocupamos solo por lo que somos nosotros. Entonces por ende hay como esa antipatía por lo que pase, apatía por lo que sucede alrededor de nosotros. Por ende esta educación popular hace pues que sea como un panorama de resistencia viva, de darle pues un sentido ético y político a la educación, en donde el conocimiento pues como que trascienda a ser pues trascienda de ser una mercancía a algo de realmente significado, de realmente qué es lo que uno está enseñando, por qué lo estamos enseñando y por qué la educación se ha convertido no en una como en una cuestión, no como en una criticadora de la sociedad, sino como en una promulgadora de la misma. Entonces, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Por qué se está enseñando de tal manera? ¿Y qué es lo que se debería enseñar? ¿Y por qué se tiene que tener esa postura de educación popular para enfrentar como lo que está sucediendo hoy en día? Pero pues asimismo no es como romantizar como la pedagogía, porque es que la educación popular también pues viene con sus desafíos, tiene que como todo en la vida humana reinventarse, ampliar como pues como las realidades y dialogar pues con todos los sujetos, porque pues estamos en constante cambio y es algo que se debe tener en cuenta, de que la educación así como la sociedad tiene que avanzar, y que si por ejemplo la sociedad en tal y tal sentido no es justa, la educación debe criticar esa sociedad.
y ponerse en una postura en donde cambien las situaciones, en donde se vea como que realmente la educación sirve y funciona para algo, no es como una repetidora de lo que ya se ha vivido y que se puede construir algo distinto. La educación popular entonces integra las luchas de género, las luchas del territorio, las luchas del medio ambiente, la lucha por los derechos humanos. Ya no se quedan los márgenes de solamente saber qué significa eso o a qué se referencia esto. Va mucho más allá, va más a la acción, a poder recuperar, digamos, esa dignidad. Es algo más de revolución. Entonces, y eso es lo que se busca entrar en las escuelas y por medio de la educación, que se recuerde esa lucha por lo que somos. Se necesita educar para la vida, para la autonomía, para la dignidad. Se necesita formar personas que no repliquen, no repitan, sino que vayan más, sino que piensen, que cuestionen, que hagan críticas. No se buscan personas que obedezcan ciegamente, sino que se cuestionen a sí mismas y cuestionen su entorno, su mundo, que no se adapten al sistema, sino que antes lo desafíen. Es algo relacionado con lo que dice Freire, pues este dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es precisamente lo que está buscando la educación popular, formar sujetos históricos con conciencia crítica, con capacidad de amar, de luchar, de transformar, de estar pendientes de la colectividad, un aspecto fundamental. No se puede olvidar que la educación popular también se construye desde la emoción, desde la afectividad, desde el vínculo humano. En este caso no hay un proceso educativo si no hay confianza, si no hay esa relación entre todas las personas, si no se están, digamos, mirando a los ojos, reconocerse a sí misma y reconocerse como un colectivo, como una comunidad, como unos iguales que están en pares. Eso, por así decirlo, que esta pedagogía no se separa la razón del corazón, sino que ese aprendizaje se llega desde el encuentro, desde la escucha mutua, desde el respeto, la ternura, etcétera. También es muy importante reconocer las memorias y las identidades colectivas. En este caso, la historia juega un papel fundamental, puesto que la educación popular se alimenta de esta misma historia, de los pueblos, de las luchas pasadas, de sus símbolos, de sus canciones, de sus relatos, de historia, de toda su historia. Pero también es una pedagogía de la memoria. Incluso hay alguien que dice que recordar es resistir. Y esto está muy pendiente desde el aspecto de la educación popular. En tiempos donde, digamos, se impone el olvido como estrategia política, educar en y para la memoria es una forma poderosa de fortalecer el sentido de esta pertenencia, de esta identidad. Es muy importante que toda esta recopilación no se cierre solamente a las aulas. La educación popular busca que su educación esté en instituciones más allá de las formales, pues se puede desarrollar en los procesos comunitarios, en los círculos de cultura, en los talleres, en trueques, incluso en actividades cotidianas que realizan los humanos. Ahí puede estar presente incluso la educación popular, no se debe cerrar solamente entre cuatro paredes y cuatro ventanas, no, en la calle, el territorio, el cuerpo también son escenarios pedagógicos. Cualquier lugar donde haya diálogo, donde haya eh, relación, donde haya varios entornos que pueden contribuir a esto, donde haya comunidad, ahí puede estar presente la educación popular. Entonces, digamos que la educación popular nos enseña que no solamente no hay un cambio sin participación, sino que siempre debe estar pendiente, debe actuar, no solamente pensar, sino actuar, la acción. Sin organización y sin acción colectiva no hay ese cambio ni esa participación. No basta con entender solamente la realidad, es necesario transformarla. Y eso se logra con procesos pedagógicos que acompañen, que escuchen y que encaminen al ritmo del pueblo, de lo que somos. Porque en el fondo educar popularmente no es otra cosa que tejer la dignidad, reconocer toda esa historia por la que ha pasado los pueblos, por la que todos hemos pasado y luchar en cuanto a eso, reconocerla y más que reconocerla, actuar frente a ella, recuperar la dignidad. Entonces en un continente como el nuestro, donde tanto se nos ha querido arrebatar, eso ya es una forma de revolución, la educación popular.